Las selecciones de CONCACAF ya conocen a sus rivales en la Copa del Mundo de 2026. Ya se realizó el sorteo y por eso en este video vengo, por supuesto, a repasar los grupos, ver cuáles son los panoramas más complicados y a comentar alguna otra situación que se dio en el evento. Bueno, y es que, como les decía, la mesa ya está servida para que este balón empiece a rodar el próximo mes de junio allá en Estados Unidos, México y Canadá, en donde participarán al menos 6 selecciones de la CONCACAF y ojalá que lleguen a ser 8 si Surinam y Jamaica logran conseguir sus objetivos, que es clasificar a través de los repechajes. Pero hoy se dio por fin el sorteo, ya conocemos la composición de los grupos, ya vemos en dónde están ubicadas las 6 selecciones que se clasificaron y en dónde podrían eventualmente caer las 2 que tienen que todavía buscar su boleto a través de ese repechaje intercontinental. Así que vamos a explicar un poco todo lo que sucedió. Hay una situación, por ejemplo, con Uzbekistán, que mucha gente está un poco confundida y la voy a explicar en este video, pero primero, antes de cualquier otra cosa, vemos cómo quedaron los grupos. Aquí los pueden ver en pantalla. Grupo A, ya sabíamos que México iba a estar aquí ubicada junto a Sudáfrica, Corea del Sur y una selección europea que saldrá de uno de sus repechajes, que será o Dinamarca o Macedonia del Norte o Chequia o la selección de Irlanda. Y aquí evidentemente la mayor curiosidad es que por primera vez en toda la historia de las Copas del Mundo se repite un partido inaugural. Ese mismo que vimos en Sudáfrica 2010, cuando Sudáfrica albergó el partido frente a México, pues ahora devolverá la visita y en territorio mexicano, en el Estadio Azteca, la selección de México jugará frente a Sudáfrica. Así que, pues una historia muy bonita para poder empezar esta Copa del Mundo, el hecho de que por primera vez se repite un partido inaugural, es decir, el mismo día en que México también se convierte en el primer país en albergar 3 Copas del Mundo distintas, 70, 86 y ahora 2026. Así que curiosa esa situación. Más allá de eso, para ir comentando también de una vez la dificultad de los grupos, creo que es un grupo que, bueno, México no podía esperar algo muchísimo más accesible. Algo sí lo podía encontrar, pero creo que dentro de las líneas generales, pues México va a poder pelear. Aquí el tema de UEFA, entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda. Parece ser que Dinamarca es quien se alza como selección favorita y que dentro de todo va a ser un grupo muy peleado en el que México tendrá la posibilidad de pelear por la clasificación a la siguiente ronda, pero no lo tendrá nada fácil evidentemente. De hecho, diría que aquí se asoma como la selección más débil, entre comillas, Sudáfrica, y que tampoco es ningún caramelito esta selección africana. Entonces, bueno, grupo relativamente complicado para México, pero no podíamos esperar tampoco muchísimo menos en ese sentido, incluso por las limitaciones del propio sorteo. Grupo B, aparece otra selección de la CONCACAF, otra de las que ya sabíamos que iba a estar ahí presembrada, que es Canadá, junto a una selección de UEFA, que ya les cuento cuál podría ser, Qatar y Suiza. En este caso, la de UEFA puede ser Italia, complicado, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina. Es cierto que Italia, si eventualmente logra conseguir la clasificación, no es la selección más complicada, pero ojo con una Italia que regrese a un mundial, si es que lo consigue a través del repechaje, insisto, que creo que no sería nada accesible en ese sentido. Aparte de eso están las 2 británicas, Irlanda del Norte y Gales, y Bosnia y Herzegovina, que sí son de un nivel un poco más bajo. Este grupo, si quitamos a esa selección que aún no conocemos, es relativamente accesible y tal vez de los grupos de menor nivel en toda la Copa del Mundo, porque está Canadá, que pues tiene una fluctuación extraña y que ya vimos en la Copa del Mundo anterior como no logró ponerse al corte. Ojalá que ahora sí lo pueda conseguir para representar bien a la CONCACAF y a su propio país cuando jueguen en casa. Pero aparte de ahí, Qatar ha bajado bastante el nivel y Suiza no es la selección suiza que hemos visto en la última década. También creo que ha bajado bastante su nivel y ha perdido muchas de sus figuras. Así que grupo que podría ser accesible para Canadá si hace una buena presentación en esta Copa del Mundo. En el grupo C también hay representación de la CONCACAF porque aparece Haití junto a Brasil, Marruecos y Escocia. Nada sencillo el grupo que tendrá que afrontar la selección haitiana.
porque ya partiendo de Brasil y de Marruecos, Brasil puede no estar pasando por su mejor momento, que sigue siendo Brasil, y Marruecos, que viene a ser la sorpresa del mundial anterior y con una selección que tiene la mejor generación de toda su historia, así que nada sencillo en ese sentido. Y aparece Escocia, que podía ser la accesible y no lo es para nada, en lo absoluto Escocia. De hecho, antes estamos hablando de Dinamarca. Escocia, quien elimina es a Dinamarca para poder meterse de forma directa al mundial, así que bueno, aquí pues Haití sí tendrá un grupo muy complicado, que no diría que es de los grupos de la muerte. De hecho, por ser tantas selecciones, por ser tantos grupos, cuesta encontrar grupos que se puedan llamar como grupos de la muerte, aunque sí hay por ahí un par. Este no me parece uno, pero evidentemente para el reto que esto significa para la selección haitiana es bastante complicado. En el grupo D completamos a las locales. Estados Unidos lo lidera junto a Paraguay, Australia y otra selección de UEFA que puede ser Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo. Aquí pues diría que Turquía es la selección favorita a meterse en ese sentido, y que en líneas generales, si Estados Unidos llega inspirada y en un buen momento, es un grupo, insisto, accesible. Es que no podemos pretender, siendo de CONCACAF, que haya un grupo que se diga accesible al 100%, pero dentro de las posibilidades y dentro del contexto, creo que Estados Unidos aquí puede pelear por la clasificación a la siguiente ronda perfectamente. De hecho, diría que tal vez es el grupo más amigable de las tres locales, viendo ese tema de que Canadá tiene a Qatar y tiene a Suiza, pero le puede tocar una selección complicada como es el caso de Italia. Diría que está entre Canadá y Estados Unidos el más accesible. México tal vez tiene un nivel un poco más elevado en ese sentido. Y continuamos con selecciones de la CONCACAF. Aquí no paramos, porque en el grupo E está la selección de Curazao haciendo historia, participando por primera vez en un mundial junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo dificilísimo. No diría que llega al grupo de la muerte, pero sí con un nivel muy alto, porque si Costa de Marfil llega, como sabemos que puede competir en muchos momentos, Ecuador también lo hace, y Alemania se recuperara, porque el tema es que Alemania viene un poco tirando hacia abajo en los últimos años, pues creo que en líneas generales esas tres selecciones están muy parecidas. Evidentemente Alemania, por su calidad individual, está un paso por adelante, pero tal vez lo colectivo hace que lo nivele con esas otras dos. Así que para Curazao será un reto mayúsculo, pero que evidentemente entran con una mentalidad de disfrutar esta primera Copa del Mundo y ojalá poder hacer una buena participación y dejar una buena impresión en este debut mundialista. Por fin aparece un grupo sin CONCACAF, que es el grupo F de Países Bajos, Japón, el repechaje 2 de UEFA, y además la selección de Túnez sería el de UEFA, Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Aquí diría favoritas entre Suecia y Ucrania, o tal vez Polonia. Albania tal vez es la más complicada, bastante nivelado está ese repechaje, pero bueno, ahí está ese grupo. Grupo G, tampoco con selecciones de CONCACAF, Bélgica, Egipto, Irán y la selección de Nueva Zelanda. En el grupo H no hay tampoco representación de nuestra región, España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Grupo I, en donde aquí sí puede llegar a haber una selección de CONCACAF, porque está Francia, está Senegal, está Noruega, y aquí es donde puede caer la selección de Surinam en caso de que logre superar a Bolivia y posteriormente a Irak, que son esas tres posibilidades de rellenar este grupo. Pues Surinam caería en este grupo, que lo considero como uno de los grupos de la muerte. Francia, de las favoritas a levantar la Copa del Mundo. Senegal, que tal vez no está en su mejor momento y no es la Senegal que por ejemplo vimos previo a 2018, que llegaba con un cartel no de favorita, pero sí de ser protagonista. Y encima una Noruega, que es cierto que no es habitual en las Copas del Mundo, al menos en los últimos años, pero con un Haaland, con un Odegaard y con muchos otros futbolistas que la acompañan, esta Noruega no es nada sencillo, y creo que este grupo con esas tres selecciones es muy complicado, y ya sea para Bolivia, Surinam o Irak, no será nada accesible, pero bueno, la oportunidad de ahí de lucirse jugando frente a selecciones que pretenden ser protagonistas en esta Copa del Mundo. En el grupo J, nada de CONCACAF, Argentina, Argelia, Austria y Jordania. En el grupo K sí puede caer una selección de la CONCACAF. Tenemos a Portugal, tenemos a Uzbekistán y tenemos a Colombia, y aquí va a caer la selección del repechaje 1 intercontinental, que es o Nueva Caledonia o Jamaica, o la selección de la República Democrática del Congo. Aquí pues la situación es también complicada por Colombia y por Portugal. Creo que hay dos muy marcadas favoritas en ese sentido,
y si se une a la República Democrática del Congo, que puede llegar a pelear. Aquí para Jamaica pues no sería nada sencillo, pero pues insisto, son buenos retos, no se puede pretender buscar un grupo fácil a estas alturas del fútbol. Y finalmente en el grupo L aparece la última selección de la CONCACAF, que sí clasificó de forma directa, que es Panamá junto a Inglaterra, que ya la tuvo en la Copa del Mundo en que debutó en 2018, Croacia y Ghana. Creo que es otro de esos grupos de la muerte, desgraciadamente para Panamá, o bueno, insisto, después de las experiencias que hemos tenido de hablar de selecciones que no son nada favoritas, pero pueden llegar a dar la pelea, creo que hay que enfocarlo de esa manera. Es una muy buena oportunidad para que Panamá se luzca, porque está frente a un grupo con una Inglaterra que diría que es favorita, tal vez no de las principales, por cómo le ha ido a Inglaterra en las Copas del Mundo, pero siempre una selección muy fuerte. Croacia, que tal vez ya va de caída con esa generación que las llevó hasta una final de la Copa del Mundo hace 8 años. Y una Ghana que no es la Ghana de 2006, por ejemplo, pero ojo con Ghana, que si sube el nivel y la intensidad a la que juegan las selecciones africanas, este es un grupo bastante complicado en ese sentido. Así que bueno, Panamá ahí tiene ese reto por delante. Y ahora sí les puedo explicar muy rápido, antes de hacer algún otro análisis, el tema de por qué Uzbekistán, mucha gente se lo preguntó, cuando estaban en el sorteo, llegaron al grupo I, tocaba una selección que cayera en el grupo I, si se lo permitían las restricciones, y en lugar de que Uzbekistán fuera al I, la corrieron hasta el grupo K. Y esto es por una razón muy sencilla, y es que el repechaje 2, que fue el que terminó cayendo en el grupo I, Bolivia, Surinam o Irak, solo podía ir en ese grupo. Por cómo se había dado el sorteo hasta ese momento, era el único grupo disponible en el que podía caer ese repechaje 2. Y si caía ahí Uzbekistán, no podía ir al repechaje 2 porque en el repechaje 2 está Irak. Irak y Uzbekistán son de la misma confederación y por eso es que Uzbekistán no podía caer en ese grupo, porque si no, ya no iba a poder el sorteo terminar correctamente, porque ese repechaje 2 no habría tenido cupo, no habría tenido espacio cumpliendo todas las reglas. Entonces, este era uno de esos escenarios que yo ayer recé para que no me saliera en mi simulación del sorteo, porque es lo que les decía, es muy complicado de ver tan adelante. Ahí, evidentemente, con un software, ellos vieron de inmediato que el grupo I no podía ir a Uzbekistán por esa razón, porque si no limitaba lo que ya se venía en el sorteo del bombo 4, pero para todos nosotros y para el ojo humano tratar de procesar tan rápido es muy difícil, así que por eso se dio esa confusión, pero bueno, nada más quería despejar esa duda para que no crean que se equivocaron, que hubo algún asunto ahí arreglado del sorteo. No, simplemente Uzbekistán no podía ir en ese grupo, tenía que ir ahí al repechaje 2 en ese sentido y por eso colocaron eventualmente ahí a la selección de Noruega. Así que pues ahí está ese tema. Otro asunto es que no conocemos todavía el calendario ni las sedes. Es cierto que hace ya más de un año se publicó una imagen con un calendario en el que más o menos se podía ver este asunto, pero ya la FIFA dejó muy claro que hasta el día de mañana va a publicar ya de forma oficial las fechas, las sedes donde jugarán cada una de las selecciones. Entonces hoy ni siquiera me voy a molestar en repasar esa otra imagen, porque mejor nos esperamos a mañana y ya con información en mano les puedo comentar en dónde jugará la selección de Panamá, por ejemplo. México, Canadá y Estados Unidos sí lo sabemos y mañana lo vamos a estar repasando, pero en dónde podría jugar Panamá, en dónde podría jugar eventualmente Surinam, en dónde jugar Haití, dónde lo va a hacer Curazao. Todas las restricciones que hay, como que Irán pues tiene muchos problemas para poder jugar en Estados Unidos, entonces pues está ese tema de si jugará todos sus partidos fuera de territorio estadounidense. Muchas de estas situaciones que las estaremos repasando ya cuando la FIFA el día de mañana comunique el calendario. Así que pues de momento así está el tema para las selecciones de la CONCACAF. Insisto, México con Sudáfrica, Corea del Sur y una europea que saldrá de ese repechaje, Canadá con otra de esas europeas, Qatar y Suiza, Haití con Brasil, Marruecos y Escocia, Estados Unidos con Paraguay, Australia y otra de esas europeas, Curazao con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Y después ya nos tenemos que ir hasta el lado derecho, en donde podría caer Surinam junto a Francia, Senegal y Noruega, donde podría caer Jamaica con Portugal, Uzbekistán y Colombia, y Panamá, que tiene como rivales a Inglaterra, a Croacia y a Ghana. Así se dio este sorteo, así ya conocimos el destino de nuestras selecciones que ojalá, insisto, hagan historia, hagan muy buenas participaciones y que de las 6, con posibilidad de que sean 8, la mayor cantidad posible vaya avanzando lo más posible en ese sentido en la ronda de eliminación
directa. Como siempre, quiero conocer sus opiniones de cómo les quedaron a sus selecciones, la gente de Haití, de Curazao, de Panamá, de México, de Estados Unidos, de Canadá y eventualmente de Surinam y también de Jamaica. Quiero leerlos aquí abajo, y a quienes no están en este mundial, pues también conocer su opinión y de las posibilidades que le ven a las distintas selecciones de la CONCACAF de avanzar lejos en este mundial del 2026. Así que los leo aquí abajo. Igualmente, si tienen preguntas, si algo no quedó claro o hubo algo en el sorteo que los dejó con dudas, pues me lo pueden preguntar. Y como siempre, pedirles el apoyo con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal para seguir muy de cerca todo este camino al mundial del 2026. Y nos vemos en un próximo video.